Bien, vamos a suponer un problemita así de esos clásicos, digamos, o problemitas típicos de resolución de triángulos oblicuángulos. El problema dice así: una persona que mide 1,65 m de altura está observando la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 32 grados. Dice el problema que después esta persona camina 40 metros hacia adelante y, ubicada en ese punto, vuelve a observar la cima de la torre, pero ahora con un ángulo de 70 grados. Y dijimos que se adelantó 40 metros. Y lo que pide el problema, obviamente, es calcular cuál es la altura de la torre, ¿sí?, que está observando esta persona. Lo primero a tener en cuenta, así dibujado como está, como la persona mide 1,65 m, lo primero que vamos a tener que calcular es la altura de la torre, vamos a llamarla X, hasta ese 1,65 m, y después vamos a agregarle ese 1,65 m, que es la altura de la persona. ¿Está bien? Ahora, si nos fijamos, tenemos un triángulo oblicuángulo acá, un triángulo rectángulo acá y un triángulo rectángulo grande también acá. ¿Por dónde empezamos a trabajar? Para empezar a trabajar directamente con el triángulo rectángulo más pequeño no podemos, porque tenemos solo dos datos, el ángulo de 90 y el ángulo de 70. Entonces vamos a empezar a trabajar en el triángulo que más datos tenemos. ¿Cuál es el triángulo que más datos tenemos? Si nos fijamos bien, tenemos en el triángulo oblicuángulo dos datos explícitos, el ángulo de 32 y este lado que mide 40. Pero además tenemos otros dos datos que están implícitos, que lo tendríamos que deducir nada más. ¿Cuáles son? Son este ángulo de acá. ¿Por qué digo este ángulo de acá? Porque si este ángulo, que es adyacente a este que está dentro del oblicuángulo, mide 70 grados, este entonces tiene que medir 110 grados. Acuérdense que los ángulos adyacentes suman 180, entonces este ángulo de acá mide 110 grados. Y como tengo este ángulo, y además tengo este ángulo, ¿sí?, también puedo calcular este otro de acá. La suma de tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Si este es 110 y este es 32, ahí ya tengo 142. Para llegar a 180 me estarían faltando nada más que 38 grados. Entonces, con estos datos vamos a ir a calcular algún lado más de cualquiera de los triángulos que me permita después calcular la altura, o esta parte de la altura de la torre, que en este triángulo rectángulo pequeño sería un cateto. Así como están los datos, lo que nos convendría hacer directamente es calcular este lado de acá del oblicuángulo, que sería la hipotenusa del rectángulo más chico. ¿Está bien? Total, como tengo este ángulo, puedo calcular el lado opuesto. Y tengo este lado y tengo el ángulo opuesto también. ¿Está bien? Entonces directamente puedo empezar con el teorema del seno. Entonces vamos a decir que 40 metros es al seno de 38 grados, como, acuérdense, quiero calcular este lado de acá, ¿sí? Vamos a llamarlo I, este lado que sería la hipotenusa de este triángulo, de este rectángulo, vamos a calcular I, ¿está bien? Como I es al seno de 32 grados. Despejamos I, seno de 32, lo ponemos multiplicando a 40, entonces nos va a quedar 40 por el seno de 32 dividido el seno de 38 grados. Eso sería la hipotenusa de ese triángulo. Vamos a la calculadora rápidamente. 40 por el seno de 32 dividido el seno de 38. Y eso nos da que esa hipotenusa mide 34,43 aproximadamente. 34,43 metros. Ahí tengo la hipotenusa. Con el valor de esta hipotenusa, fíjense, nos estaría quedando ahora acá un triangulito rectángulo pequeño, ¿sí? No sé lo que mide este, tampoco es necesario, pero sé que este ángulo mide 70, acá está el de 90, y este lado que lo acabamos de calcular mide 34,43. Con eso puedo calcular este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo, como con la definición del seno simplemente.
Seno de 70 es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces nos queda x dividido 34,43. Pasamos multiplicando, nos quedaría 34,43 por el seno de 70 grados, y esa sería esta parte de la altura de la torre, a la cual después le vamos a sumar 1,65 m. Resolvemos entonces esto por seno de 70 y nos estaría dando un valor o una altura de 32,35 metros. 32,35 metros. Eso es lo que estaría midiendo la parte X de la altura de la torre. Entonces, la altura de la torre la sacamos ahora simplemente sumando a lo que acabamos de calcular, ¿sí? 32,35 metros, le sumamos el 1,65 m de la altura de la persona, porque aproximadamente es desde ahí, desde donde está observando. A esto entonces le sumamos 1,65 m y nos estaría dando que la torre mide aproximadamente 34 metros de altura. Y con eso el problema estaría resuelto. La clave es ver qué tengo que calcular, obviamente, qué tipos de triángulos forman y cuál es el triángulo que tiene más datos o del cual puedo deducir más datos para entonces empezar a trabajar. En este caso era este oblicuo ángulo, porque teníamos un ángulo, un lado, y pudimos deducir después otros dos lados. ¿Está bien? Y a partir de ahí entonces vamos resolviendo el resto del ejercicio.